Bienvenidos a este su programa de Farándula. Los invitamos para que nos acompañen durante la próxima media hora, pues les hemos preparado un programa muy especial para todos ustedes. Hablaremos de los primeros actores aquí en México. También les comentaremos cuáles son las mujeres que encabezaron exactamente el tiempo y la época del cine de las ficheras. Y concluiremos con los cines que se volvían teatros para que muchos de los espectáculos mexicanos se presentaran en los mismos. Y hoy nos acompaña el primer actor, Rafael Inclán. Así es que comenzamos. Y el día de hoy nuestro invitado especial aquí en De Farándula es el primer actor, el señor Rafael Inclán, con quien platicaremos largo y tendido. Rafa, muchas gracias por estar aquí con nosotros en De Farándula. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Y bueno, ¿yo qué más? Yo soy de la farándula. ¿Verdad? Desde recién nacido. Y gracias por el primer actor, pero no soy primero actor. Sí, claro. No soy primer actor, soy primero actor. Eso, primer actor. Sí. Primer actor hay muchos. Ya cualquiera se anuncia como primer actor. Ya está un poco denigrado. Primer actor antes que otra cosa. Está denigrado el término. ¿Tanto Prefiero, así? sí. Bueno, digo, ya exagerando, ¿no? Se lo han dado a muchos así como muy fácil. Y muy jóvenes. Ahorita, si me permites, yo te explico. Claro. Lo que yo creo que era un primer actor. Exacto. No es tanto la calidad. Sí, ¿lo puedo explicar? Sí, adelante, bueno, Rafa. Antiguamente, hace años 60, 70, 100, había compañías de repertorio. Las compañías de repertorio salían de gira o estaban aquí en el DF y hacían en la tarde una función de una comedieta ligera, ¿no? Apta para jóvenes y adultos y todo. Pero en la noche hacían un drama. Y luego de eso hacían un fin de fiesta, como una botanita ahí después, ¿no? Entonces, todos los actores de esa compañía, que era de repertorio, todos participaban en la primera función, que hacían como comedia abierta, la segunda, que era un dramón, y luego el fin de fiesta. En el fin de fiesta unos cantaban, decían poesía, hacían sketch, bailaban. Entonces, todos esos actores que hacían esos tres géneros en un solo día, ese era un primer actor, el que encabezaba un reparto como esos. Como los Soler, ¿verdad? Bueno, claro. El Chato Padilla, que era Jaimito el Cartero, su hermano, o sea, muchísimos, ¿no? El mismo Luján, Memo Orea, tantos buenos y primerísimos actores que ha habido, pero que manejaban este estilo. Ahora, el teatro trabajamos 3, 4 días con la misma obra, entonces no logras hacerte un primer actor, ¿no? Y en el día trabajaban en cine, y luego hacían radio, y luego doblaje. Polo Ortín es un ejemplo. Don Polo Ortín es un ejemplo de eso. Además, fuerte, profesional, disciplinado, y bendito Dios, ahí lo tenemos todavía, ¿no? Exacto. Polo Ortín hacía doblaje, ¿no? Yo me acuerdo que en las películas se nos quedaba dormido en una silla, lo dejábamos dormir 20 minutos y despertaba y seguía con la película, ¿no? Sí. Y en la tarde el vodevil, y en la noche teatro de medianoche, no. Ahí es cuando se hacían primeros actores. Ahora no hay pistas para correr a ser un primer actor. Es cierto que Eso opino yo, perdón. No, eso me encanta, habrá compañeros Rafa, que se puedan sentir. Porque se ha hablado mucho incluso de estos actores que siempre los ven en el mismo mood, con la misma actuación en todos los personajes, en todos los papeles, y se les llama primeros actores cuando no tienen ese desarrollo, lo que se comenta. También es válido. ¿Ah, sí? Es válido venderte. O sea, tú vendes tu producto como sea. Si tú ves a Juan Ferrara en una película de hace 40 años, trae su mismo mood, pero ya vendió su mood, ¿no? Así es. Como cómicos, sí es malo vender el mood, aunque te hagas millonario. Luego ya la gente no te acepta en nada. Le pasa al mismo Chespirito, ¿no? Le pasa a la misma señora, a la Chilindrina. Por más que inventan y se mueven, la gente te compró, sí, y así. Y así te quedas. El mismo Villagrán, ¿no? Pues sí, puede hacer lo que quiera, pero la gente quiere verlo. ¿No? Es cierto, y es difícil ya deshacerse de eso. Es muy difícil. ¿No? Te puede volver millonario el personaje. Eso sí. Pero te castra en cuanto a interpretación, ¿no? No es defensa mía. Habemos actores que no hemos pegado nunca, a lo mejor por eso lo digo, nunca pegué en un personaje seco, ¿no? Nunca estuve en un programa así que mi personaje trascendiera. Por ahí, una vez con el Polivoz, hacíamos un personaje que se llamaba el Pato Lucas, y sí, ya me empezaba a gritar la gente, ¿no? En la calle y todo eso, pero qué bueno que yo me seguí como actor, ¿no? ¿Pero cómo defines tu estilo, Rafa? ¿Tú? Soy un actor que tiene un abanico de interpretaciones, que se han ido dando cuenta con el tiempo, y yo también, que puedo hacer la tragicomedia,
La tragicomedia es el género madre de todo. Así es, Pueden es inventar géneros. La tragicomedia es el género madre, eterno y todo. Entonces me fui dando cuenta que podía, primero la comedia abierta, ¿no? El vodevil, las comedias muy pues, léperas, albureras, pero que no es tan fácil hacerlas. Y luego poco a poco por ahí me fui dando cuenta que yo podía interpretar esta tragicomedia, tanto en cine como en teatro, ¿no? En cine me ayudó mucho un señor que se llamó Roberto Rodríguez, de la dinastía de los Rodríguez, de don Ismael, hermano de Ismael Rodríguez, claro. Creo que era un poco, no sé si era más chico. No, y tenía una compañía de cine, creo que es películas latinoamericanas. Don Roberto Rodríguez ya había visto las ficheras, un día me dio un libreto que era El billetero. Y yo le dije, don Roberto, gracias, pero pues esto es una película muy difícil, es tragicomedia. ¿Por qué no se la hace Gómez Cruz, no? Oye, Rafa, y ahorita que estamos hablando de esto, ¿te parece si nos vamos a una brevísima pausa para ver exactamente y hablar de estos primeros actores que ha forjado nuestro país y que nos quedamos obviamente pues perplejos, que han sido muchos extranjeros que han venido aquí en México y al paso de los años se volvieron muy buenos actores, primeros actores. Y mexicanos. Y mexicanos, después mexicanos. ¿Te parece que para que sí, nos conozcamos? Lo que quieras preguntarme. Vamos a ver esto. Los hemos visto en infinidad de telenovelas y películas a lo largo de nuestra vida. Tienen una extensa trayectoria y envidiable experiencia en cuanto a actuación se refiere. Los más jóvenes los admiran y quieren aprender de ellos y aprovechan cada segundo de aprendizaje trabajando junto a ellos. Los fans nunca los olvidan y quisieran verlos en cada nueva producción, agregándole ese toque de calidad y profesionalismo que solo ellos les saben poner. Nos referimos a los primeros actores, artistas que muestran calidad y experiencia por doquier y a su paso dejan huella con sus excelentes interpretaciones. A continuación, te presentamos a algunos de los primeros grandes actores que ha tenido México. Ignacio López Tarso nació en la Ciudad de México en el año 1925. A la edad de 8 años, sus padres lo llevaron a ver una obra de teatro, hecho que lo impactó y que le introdujo en el gusto por las artes escénicas. Se inscribió en la Escuela de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes para estudiar artes escénicas, carrera que terminó con éxito. Arturo de Córdoba. Este reconocido actor de la época dorada del cine mexicano nació en Yucatán. Como María Félix, también recibió 3 premios Ariel. Su nombre real es Arturo García Rodríguez y destacaba por su voz, por lo cual fue llamado el locutor de las elegancias. Formó parte del elenco de más de 90 películas. Jorge Negrete, nacido en Guanajuato, este actor es conocido porque fue un gran cantante y actor, llamado también el Charro Cantor. Fue uno de los principales exponentes durante la restauración de la Asociación Nacional de Actores. Dentro de las 38 películas en las que participó, podemos nombrar Ay Jalisco no te rajes, Tierra de Pasiones, Cuando quiere un mexicano, Me he de comer esa tuna, entre muchas más. De Farándula, Berenice Ortiz. Y bien, ya estamos de regreso en este subprograma de Farándula, aquí en compañía de este primerísimo actor, porque yo sí lo digo, Rafa. A mí me encanta, porque yo te vi con un clásico. Ya no te vi contradigo. con Shakespeare, la verdad, oye, pues no. Era Molière. Molière. También Shakespeare con Teatro López Tepeyac, Tarso en la ¿no? universidad. Hecho de Pero yo te vi en el Teatro Tepeyac, sí, haciendo con un clásico. el Molière de... Molière, exactamente. Así es, Entonces, el avaro de Molière. El avaro de Molière, efectivamente. Así ya que Jaime Garza me decía, tú eres el avaro de Moflier, porque había pegado la película El Mofles. Claro, por supuesto. Oye, Rafa, y hablando exactamente ahorita de esta parte del Mofles y de todos estos personajes, ¿qué significó para nuestro país este cine de las ficheras que tuvo, pues obviamente, un boom bastante interesante? Y obviamente la gente de cine también lo desdeñó y hubo también en un sector y donde también se mezclaron movimientos políticos, ideologías. ¿Qué pasó a ver con ese cine? Vale, cuéntanos. Yo creo que fue un divertimento, fue un ciclo. Fue de los cómicos que llegamos ahí, desbancamos a los guapísimos y mamucos, ¿no? Como Andrés García Rivero, ¿cómo se llama el otro? Moreno. Era la tercia de guapísimos. Sí, Jaime ¿no? Moreno era... No, Jaime Moreno estaba al mismo nivel de Rivero y de García. Exacto. Pero al llegar los cómicos, invadimos. Y entonces yo, por ejemplo,
¿Cómo te explicas que Alfonso Sayas, sea el que más vendió en esa época? El que más vendió. Sí, es cierto. Había un evento por ahí que decían que era el taquillómetro de oro. Y entonces Sayas se lo sacó más veces que nosotros. Yo por ahí iba, yo era el de plata, ¿no? El de plata, no el del plátano. Y ahí iba yo. Y ya, bueno, ahí venía Luisito de Alba y el flaco, el caballo, que acaba de partir. El Chatanuga, que también ya se cansó y se fueron, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que el pueblo, la gente, porque era cine popular, Por supuesto. para que no, pero iba más gente que ahora, pero Abarrotaba las salas de miles, cine, ¿eh? sí, ¿verdad? Sí, eran películas que se pagaban en 4 meses. Yo creo que tuvimos casi 10 años, 12, de un boom de ese género. Se abarató, se hizo mal después, luego ya pasó a ser acabaron con el género. Pero ¿cómo acabamos, vamos a decir, lo acabamos, porque también el público tuvo la participación Todos contribuimos en esto, para ¿no? esto, claro. Sí, yo creo que sí. Pero, por ejemplo, Guillermo Calderón todavía vive. Sí, Guillermo todavía, tiene, sí. Como 90 y va a tantos. cumplir 96, Por ahí. 97. Ajá, exactamente. Tuvo la idea de ir a ver a los cómicos a los teatros. Lo echó a andar el Mimo, Lalo de la Peña. Así es. El Mimo era muy amigo de él. Memo había perdido mucho dinero con una película que se llamó La Virgen de Guadalupe. Eso es increíble en este país. Qué fuerte. Guillermo le apostó todo A a pesar esa que película. todo no- Su casa, todo. No. Entonces, ante el pueblo no gustó. No representó. Si lo hubiera hecho José Carlos Ruiz, todavía estuviera en las salas, ¿no? Porque con todo respeto, José Carlos Ruiz es Da el Juan Diego, perfil. nomás le falta la tilma. Entonces, don Guillermo perdió todo con eso. Y la estrenaron el día que se inauguró la nueva villa. O sea, tenía todo. Todos los ingredientes como para que Todo triunfara para que la fuera- película. Pero No el fue. reparto, nomás no. Entonces de ahí dijo Memo, ¿qué hago? Ellos habían hecho todo lo de Ninón Sevilla, toda su familia, todas las cabareteras y las rumberas son de los Calderón. Entonces el mismo le dijo, oye, pues ahí hay una obra que se llama Las Ficheras del Mundial, que el Güero Castro, Víctor Manuel Castro, Aros Amena, la escribió en 1970 para el Mundial y eran Las Ficheras del Mundial. Y era una obra de teatro con cómicos, mujeres muy guapas, no había desnudos, no se permitían en teatro tan abiertamente. La censura en ese tiempo. Era la historia del mismo, del cabaret y ¿no? El boxeador, la misma historia. Por ahí pasamos todos los actores, todos. El Caballo, Sayas, el Mimo, el Flaco Guzmán, que se me había olvidado mencionar. Todos pasamos por ahí. Y de repente el Mimo lleva a Calderón a la carpa olímpica que estaba en el eje central a ver las ficheras del Mundial. Y yo estaba en la obra. Pancho Müller, el mismo Güero Castro, Humberto Dupeirón, Grisela Mejía, Alma Telma, o sea, era un grupo. Estamos haciendo las ficheras de siempre. Entonces le gustó mucho al productor y el Mimo y decidieron hacerla. Y no más que, claro, al pasar al cine, y ya que había en ese momento la apertura de poca ropa y groserías, entonces Memo se aventó con todo, con todo. Y ahorita nos sigues contando porque vamos a ver exactamente un poco y conocer más de quiénes eran las que encabezaban la cartelera mexicana en el tiempo exactamente de la película de Las Ficheras. Sale. Que tú las recuerdas perfectamente, mi queridísimo Rafa, y vamos a ver esto. A finales de la década de los 70 y durante los años 80, el séptimo arte en México vivió el auge del cine de ficheras. Para muchos, este tipo de películas representa lo peor de la cinematografía nacional. Sin embargo, gracias a estas fue que se pudo sostener la industria. En estos filmes se representaba el barrio, el bajo mundo, el cabaret, el baile, la noche, una realidad que por más que se quería ocultar, terminaba siendo mostrada. En este mismo contexto, presentamos la lista de las actrices que participaron en estas producciones. Angélica Chaín, por sus encantos, se convirtió en uno de los símbolos sexuales del cine mexicano. Actualmente vive apartada del mundo del espectáculo. Rosy Mendoza es reconocida como una de las mejores y más famosas vedettes de América Latina. Le han atribuido sobrenombres tales como la cintura más breve y el cuerpo. Grace Renat fue una de las vedettes más importantes de la época del cine de ficheras y sexicomedias. Llegó a convertirse en una de las mujeres más deseadas de nuestro país. Es considerada por muchos como el prototipo de belleza mexicana. Lin May, bailarina exótica y acróbata mexicana de ascendencia china,
fue muy bien conocida en la década de 1970, cuando era figura central del cine de ficheras. De farándula, Berenice Ortiz.